Bienvenidos a Quebrados y Resilientes. Hola, soy Camarena Psicología. Bienvenidos a Quebrados y Resilientes. Este es un espacio donde escucharás historias de quiebres y resiliencia. Aquellas personas que han tenido quiebres en su vida y cómo han salido adelante encontrando oportunidad en ese quiebre, en esa dificultad. Así como también es un espacio educativo donde encontrarás temática de psicología, crecimiento personal, manejo de las relaciones interpersonales, desarrollo de la sexualidad, etc. Acompáñame con un nuevo episodio cada 15 días. Hoy con un episodio especial por el Día del Padre. Y aquí tengo a mis dos invitados, a Ricardo Gaitán. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Isa, por estar acá. Gracias. Y a Mauricio Guerrero. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Ok. Bueno, Rick, platícale a la audiencia quién es Ricardo. Bueno, soy colombiano, arquitecto. Me dedico a mi profesión, tengo 3 hijos, 2 varones y una niña. Las edades son 38 años el mayor, 32 años el del medio y la niña, la consentida, tiene 30 años. Muy bien. ¿Y hace cuántos años estás aquí en El Salvador? Tengo ya 22 años, llegué en el 2003. Claro, ok, bienvenido a El Salvador. ¿Y Mauricio? ¿Quién es Mauricio? Bueno, soy médico, soy padre de 3 niños, bueno, ya no son niños, uno de 32, la otra de 30 y la otra de 28. El otro. El otro. ya le anda cambiando el género. Y bueno, gracias por aceptar este conversatorio. Y aquí es bien importante el compartir primero cómo fueron criados ustedes como hombres. Ricardo, ¿cómo fuiste criado en Colombia? Bueno, yo soy el mayor de mi generación en mi familia. Soy la primera generación de colombianos, porque mi madre era libanesa y yo fui el primer colombiano que nació. O sea que el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, de toda la familia. Ya mis primos son menores que yo, obviamente. Mi papá colombiano, creo que fui criado en un hogar de valores absolutos. Mis padres tenían una relación excelente. Mi papá una persona bastante drástica, que yo creo que era lo acostumbrado en esa época. Muy duro, o sea, nunca nos castigó de forma severa, pero sí nos hacía ver cómo era la vida y la realidad de lo que teníamos que hacer para salir adelante y ser personas de bien, como él decía. ¿Había abrazos? No, con él no mucho. Yo no recuerdo muchos abrazos. ¿Había palabras de afirmación de me siento orgulloso de ti, vas bien, tú puedes? No era frecuente, pero sí lo hacía. O sea que cuando lo hacía era porque era algo excepcional que había hecho, ¿no? Como cuando recibías un diploma, Sí. una medalla, Sí. pero en el diario vivir, No. En el diario vivir no, porque él era un padre característico de esa época, proveedor. Salía de la casa a las 6:15 de la mañana, exactamente, ni un minuto antes ni un minuto después, a su oficina, porque él decía que podía trabajar de 6:30 que llegaba hasta las 8 de la mañana, porque después de las 8 de la mañana todo el mundo llegaba a molestarlo en cosas que ya él no podía hacer nada. Entonces, y todos los días regresaba a la casa a las 5:30 de la tarde en punto. Ok, como relojito. No, eso no fallaba. Ok, ¿y llegaba a hacer qué? Llegaba, nosotros en Colombia tenemos la costumbre de tomar algo a esa hora. Ok. Que se llaman las 11. Ok. Entonces, si estábamos en la casa todos, nos sentábamos a las 5:30 a tomar té con pan
y ahí conversábamos algo. Y luego mi papá ya subía básicamente a leer el diario porque no había tenido tiempo de leerlo en el día. Entonces lo leía a esa hora después de tomar el té, lo leía y ya venía la hora de sentarnos a compartir, ver un poco de televisión, el noticiero, que no faltaba ver el noticiero, y luego la cena y ya pues cada uno se iba a su habitación a hacer sus cosas hasta la hora. Se sentaban en la mesa sin televisión Sin a cenar Correcto. y platicaban. Sí. Ajá. ¿Cuántos eran todos los integrantes de la familia? Éramos 6. 6. Mis 3 hermanas, mi papá, mi mamá y yo. ¿Único varón? Único. Único varón y 3 hermanas. Ok. ¿Y cómo fue tu crianza, Mauricio? Pues similar a Ricardo, realmente como los padres de esa época. Mi papá era una persona muy cariñosa con palabras, porque teníamos terminantemente prohibido abrazarlo, porque entre hombres no se abrazan, a menos que fuera justamente algo muy, muy excepcional, ¿verdad? Una enfermedad o algo por el estilo. Yo soy el mayor de 3 hermanos y yo me acuerdo perfectamente que a mí me decían, el no existe, no existe en tu léxico, y también que tengo que ser suficientemente fuerte, tengo que ser suficientemente organizador para poder sacar, en dado caso mi papá fallara, a la familia adelante. La familia se refería a mi mamá y a mis 2 hermanos. Entonces, por ende, yo tenía que ser muy competitivo, pero muy competitivo. Siempre tenía que tratar de llevar las mejores notas, buen comportamiento, aunque me costaba, pero trataba de hacer el buen comportamiento. Y sí, de vez en cuando, en ocasiones especiales, muy especiales, pasar el grado con buenas notas, una medalla. Yo practiqué taekwondo por años, que por ejemplo gané un campeonato. ¿El premio cuál era? Llevarnos a comer a algún lugar, comida rápida. Pero ese era el premio, nada de, no muchos abrazos, no muchos besos, no mucho afecto de parte de papá. De parte de mamá sí eran muchos abrazos y muchos besos. Y aparte eras el consentido de mamá, ¿va? Sí. Lo tengo que aceptar. Ok. Ricardo, a ti te dijeron, los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres no tienen que expresar miedo, frustración. Sí, indiscutiblemente. Creo que era una de las consignas de la época. Aunque considero que, aunque somos pueblos, somos civilizaciones latinoamericanas que tenemos rasgos en común, nosotros estábamos tal vez un poquito más liberados de ese machismo, aunque era bien evidente. Pero yo realmente conocí el machismo como tal cuando llegué aquí. Ok. Ajá. ¿Es diferente Colombia, El Salvador? Sí. Okay. Sí. Diferente, por lo menos en el ambiente que yo viví. No sé en otras situaciones, pero no es así. Acuérdate que mi familia materna, que era la única, porque mi papá era hijo único y sin relación con su demás familia, mi familia no era colombiana. Ajá. Claro. Creo que eso tenía algo que ver. Claro, entonces, ¿cómo te demostraban el afecto, tu padre, tu madre, cómo te demostraban el afecto, la aprobación, el cuidado, la aceptación? Mi papá, definitivamente sus premios eran premios económicos. Nos daba mucho gusto en las cosas y la forma de él premiar era esa. Mi mamá sí, una mujer tremendamente cariñosa, afectuosa, consentidora, hasta cómplice a veces. Entonces era bastante interesante, pero yo tuve también, o tuvimos, mucho cariño y mucho apoyo de mis tíos. Era una familia muy unida por ser
ellos extranjeros. Una familia muy unida, tuvimos ese apoyo. Mi abuelo fue un personaje importantísimo en mi vida, importantísimo, porque digamos que de él aprendí los valores de la vida, ¿sí? Y qué había que hacer en determinadas situaciones y cómo pensar como una persona que tiene por derecho que hacer las cosas bien. Era un hombre también muy recto, muy estricto, aventurero, peleó en la campaña de Yucatán en México, estuvo en la época de Machado en Cuba. Un personaje. Un personaje, sí. Entonces sí fue bastante importante, digamos, esa influencia o ese encauce que le dio a mi vida las charlas con mi abuelo. Era muy aficionado a la fotografía, era una persona increíblemente hábil con eso, o sea, tenía unos equipos que nadie tenía en Colombia. Y precisamente por eso yo hice un homenaje, le hice el último homenaje a mi abuelo que se llamó Homenaje a mi abuelo. Le hice una exposición con sus fotografías que yo mismo restauré, las trabajé en laboratorio y monté una exposición muy bonita. Asistieron todos los medios en Colombia y todo, fue muy bonito para él, llegó y se emocionó muchísimo. Tuvo un gran impacto en tu vida porque Sí. hacer un homenaje al abuelo. Y a ti, amor, ¿cómo te celebraban? ¿Cómo te festejaban? ¿Cómo te decían que estabas haciendo las cosas bien? Mira, habían dos formas de festejos muy diferentes. En el caso de mi mamá, abrazos, besos, amor, vos sos bueno, vos sos el mejor, no hay nadie mejor que vos, palabras afirmativas. Y el abrazo y la celebración, como les decía, me invitaban a ir a comer a algún lugar donde yo quería ir a comer. En aquella época uno salía a comer solo para ocasiones especiales, no era todos los fines de semana. Y con mi papá había mucha cercanía desde el punto de vista que platicábamos como amigos. Él a mí me decía, hey, mira, ¿cómo hiciste para salir bien? ¿Cómo hiciste? Explícame cómo te va, cómo te sentís. O sea, era como una relación de amigos, más que de padre e hijo. Era con quien yo podía hablar libremente, sin ningún tipo de tapujo, porque sabía que él no iba a marcar o no iba a decir esto es inadecuado o esto es adecuado. Esa era la confianza que él a mí me había dado. Y era tu cómplice, ¿va? Y de tus hermanos también. Y era nuestro cómplice, él era el cómplice incondicional. Incluso uno de mis hermanos a veces sacaba mala nota y mi papá, pues se le presentaban a mi papá la libreta, porque te daba una libreta con las notas. Se le presentaban a mi papá y no a mi mamá, porque mi papá la firmaba y iba a venir, se le enseñaba a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? O sea, era nuestro cómplice, pero sí nos decía, pero el otro mes salí mejor, ¿verdad? Eso sí, había muchas cercanías. ¿En el carro? Los sándwiches en el carro era clásico, que él era ingeniero agrónomo, íbamos para la casa, íbamos para la finca, y mi mamá les decía que nos hicieran comida al llegar a la finca, verduras, pollo, todo lo que nos ofrecían. Pero él en el camino pasábamos por un supermercado, comprábamos pan de caja, jamones, quesos, y había un encargado de hacer los sándwiches, que en ese siempre fui yo, que era el mayor. Y yo tenía que hacer los sándwiches, se le iba dando a cada uno de mis hermanos y a mi papá, y comíamos en el carro. Entonces cuando llegamos allá, ya nos habían hecho la sopa de gallina que mi mamá había mandado a hacer, por decir algo, y ya no teníamos hambre, pero la probábamos, ¿verdad? Y obviamente que no se lavaban las manos, ¿verdad? Por Entonces todos chorreados comiendo sándwich. Por supuesto que ese es el sabor especial. ¿Tú aprendiste a identificar y a expresar tus emociones como miedo, tristeza? Lo fui aprendiendo en el camino, la verdad, porque vaya, te voy a poner un ejemplo. A mí lo que me decían era, si alguien te pega en el colegio y no te defiende, yo te voy a dar más duro a vos por no defender. Entonces, ¿qué pasaba?
Yo no podía llegar a la casa y decirle, fulanito de tal me pegó. Yo podía llegar a la casa y decir, me defendí y por eso vengo morado. O sea, no estaba permitido ir a decir, me pegaron y no hice nada. O como dicen ahora, me bullearon y me quedé callado. Tenía que hacer algo, porque por no hacerlo, ahí sí me castigaban. Entonces, por esa razón es que en mi caso, tal vez no se expresaba tanto, sino que solucionaba la situación. ¿A ti, Ricardo, tú podías decir tengo miedo? Tal vez lo podía decir, pero yo he sido siempre como muy lejano al miedo. Yo, igual que Mauricio, yo resolvía, en mi casa nunca sabían si había pasado algo en el colegio o no. Claro. Yo lo resolvía. Y si llegaba con un morado o algo, no era raro, porque siempre andaba yo herido. Siempre andaba herido porque era bastante inquieto y hacía locuras en bicicleta y en moto y en todo. Entonces, ¿Ya no sabían si era un golpe Sí. de pelea? Ajá. Si era un accidente que había tenido, que eran normales, pues. Y no lo contabas. Sí, o sea, mi papá casi nunca se enteraba. Mi mamá sí, porque era la que tenía que hacerme la curación. Sí. Preguntaba, ¿qué te pasó? Ella sí se preocupaba y me hacía las curaciones, etc. Pero miedo, o sea, yo siempre he sido como muy lejano al miedo. O sea, muy pocas cosas me dan miedo. Siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué? Debe estar en algún lado la respuesta. Está en tu ADN muy seguramente. Seguramente. Sí, porque igual Mauricio es mi esposo, para quien no lo sabe, tú no conoces la palabra miedo. Solucionar. Sí. Solucionar. Es solucionar. Y yo a veces le pregunto, ¿no te da miedo? No, ¿por qué me va a dar miedo? Y, ay, no, qué miedo. Sí. Ricardo, ¿qué hiciste, qué sentiste cuando tuviste a tu primer hijo en brazos, esa cosita chiquita? Eso es muy, muy, muy simpático, es anecdótico inclusive, porque mi hijo mayor estaba programado para nacer por cesárea el mismo día de mi cumpleaños. Okay. Ajá. Entonces ya estábamos en la clínica y le digo ya al doctor, le digo, mire doctor, ¿sabe qué? Hoy no va a nacer mi hijo. Ya tenía nombre, Andrés. Hoy no va a nacer Andrés. ¿Por qué? Porque no quiero que nazca el mismo día de mi cumpleaños. Me le voy a dañar los cumpleaños toda la vida. Entonces me dijo, ¿qué quieres? Le dije, por lo menos el día siguiente. Entonces nació el día siguiente a mi cumpleaños. Entonces fue algo que yo programé. Fue muy emocionante tenerlo. Yo siempre pensé que iba a ser todo lo contrario de lo que había sido mi papá. Entonces yo sí fui muy consentidor, o soy muy consentidor, mucho abrazo, todavía los saludo de beso. Sí. ¡Qué bonito! Y somos muy amigos, hablamos de todo. ¿Y cambiaste pamper? ¿Diste Sí, pacha? sin duda, claro. ¿Y cómo te sentías con el bebé? O sea, ¿no sentías que se te caía, que se desarmaba? Yo sentía yo dije, siempre pensé que no estaba preparado para ser papá. Yo pienso que todos pensamos lo mismo. Creo que sí. Todos los hombres. No Sí. estaba preparado, pero lo hacía, Ajá. porque tenía que hacerlo. Ajá. Pero además cuando se enfermaba, yo era quien lo cuidaba. Él tenía su cuarto con su cunita y sus juguetes y todo, y yo no podía estar lejos porque pensaba que si en algún momento podía dejar de respirar o una cosa así, porque tenía problemas bronquiales que lo heredaron de mí. Entonces yo lo que hacía era que ponía como una colchoneta al lado de la cuna y me dormía ahí al lado escuchando a ver qué iba a pasar. Entonces yo lo cuidaba cuando estaba enfermo. ¿No te costó trabajo? No. Como otros hombres que he escuchado que dicen, no, hasta que esté grandecito, yo lo tomo. Ah, no, y cuando lloraba, cuando yo lloraba mucho, yo lo que hacía era que lo acostaba en mi pecho y se calmaba. Entonces, y ahí permaneció. Establecieron el apego desde un inicio. Sí. ¿Y tú, Ama? ¿Tu primera hija, mujer? Sí. Bueno, cuando la vi, dije que qué cosa más bonita. Digo qué cosa porque era algo nuevo para mí, ¿verdad? A pesar de que yo había recibido muchos bebés en los partos y todo,
pues era mi hija, era algo nuevo en mi vida. Y yo dije, bueno, esta niña vamos a estar juntos toda la vida. Y me causó ternura, me causó gracia verla, me causó gracia que se me quedaba viendo, así como haciendo como pucheros. Y yo no sé por qué hacía eso. Y sí, también era mi eterna compañera de estudio, porque yo estaba estudiando una especialidad cuando ella nació. Y yo estudiaba en la mesa del comedor y ella estaba conmigo en la mesa del comedor. Yo estudiando y sobándole la cabecita, o sobándole la pancita. Entonces, siempre fue mi compañera de estudio. Ahora bien, lo que también en el caso cuando se enfermaban, yo tal vez era un poquito más práctico porque yo más o menos hacía diagnóstico y el manejo, cómo se iba a manejar, ¿verdad? Me acuerdo que habíamos traído de Estados Unidos unos walkie-talkies así, chiquitos, Sí. para ponérselo en su cuna y una en nuestro cuarto para oír cualquier Los situación. monitores. El monitor. Ajá. Monitorcitos, sí. Ajá. Interesante, bonito. Y sí, no eran Pampers, eran De tela. de tela de perdiz, ¿verdad? Ah, Cambiabas pañales. sí, se sabe doblar, hay que saberlo doblar y ponerlo ganchito. Pero decirles cómo los lavaba. Eso yo me sé ese secreto, porque como es así como que le das quito, ¿qué hacías? Los ponía en la ducha y teníamos una manguerita y con la manguerita, porque como se llenaban todos, ¿verdad? Ajá. Entonces me daba no sé qué estar ahí tocando cosas. Entonces no los lavaba así y después los limpiaba bien y los secaba y les ponía su pañalito. Ah, se fijan que los hombres también sienten. Y los hombres también cambian pañales y dan pachas y abrazan y besan y te digo y les dicen te amo, porque hay muchos hombres hoy en día, padres, que están empezando a ser padres y dicen, ay no, eso es de mujeres. No, no es de mujeres, es de un padre y de una madre, el transmitir el amor a través de las caricias y de las palabras. Ricardo, ¿qué valores les transmitiste a tus hijos y cómo fue tu crianza? Yo básicamente los valores que transmití, quiero hacer un paréntesis con respecto a la diferencia con mi papá, y es que mi papá nunca tuvo padre, o sea, lo perdió cuando él tenía 6 años, entonces se crió solo con su mamá, con mi abuelita, y él nunca tuvo la figura paterna, entonces creo que no tenía o sea, el punto de referencia, que yo sí tuve afortunadamente. Entonces, por eso digo, no es que lo esté justificando, pero creo que es una forma de ver las cosas. Claro, por supuesto. Los valores, básicamente, los valores que me transmitió mi abuelo, la rectitud, la honestidad, poder siempre dormir tranquilo, no hacerle daño a nadie, todo lo contrario, si se puede ayudar, ser amigos, o sea, una fraternidad básicamente, que tuvieran la confianza siempre de decirme, de preguntarme cualquier cosa. Ellos crecieron en la época de las drogas en Colombia, del narcotráfico. Yo los senté a los 3 un día con la diferencia de edad que tenían y les dije, mire, si alguna vez ustedes quieren probar la droga, me dicen y vemos qué hacemos, pero no vayan a hacer una locura por fuera. Gracias a Dios, a ninguno se le ocurrió. Ok. ¿Nunca te dijeron? Nunca me dijeron, y sé a ciencia cierta que ninguno tuvo la tendencia ni la curiosidad de hacerlo, tal vez por la libertad que tenían, supongo yo. Igual con el alcohol, el primer trago que se tomaron ellos a su edad fue conmigo. Porque me parecía que era importante también que supieran que aunque fuera dañino, era una cosa socialmente permitida y que sí estaban expuestos a eso en cualquier reunión que llegaran. Pero si lo hacían conmigo, yo les podía explicar cómo manejarlo y de qué se trataba el tema. Obviamente, con el mayor no tuve mucho éxito
porque sí se pasó de tragos un par de veces, pero cuando se pasaba de tragos yo me sentaba a hablar con él, le decía lo que estaba haciendo y que no era bueno hacerlo. Los dos menores nunca tuvieron ese problema. Se toman su trago, pero no más. Y hoy en día, pues, o sea, el mayor hace muchísimos años ni siquiera casi toma, pues. Yo creo que fue ese momento de adolescencia, de los 14, 15 años, pero ya después de eso nunca Pero más. qué bonito, bien presente en la vida de tus hijos. Sí, hasta donde pude, sí, correcto. Claro. ¿Y tú? Mira, en cuanto a los valores, principalmente la honradez, la rectitud, yo les decía, cuando van a hacer algo, todavía se los digo al día de ahora, cuando van a hacer algo, piensen si haciéndolo van a poder dormir tranquilos en la noche. Y si su respuesta es no, pues no lo hagan, porque van a afectar a alguien o están haciendo algo que no entra dentro de los valores, ¿verdad? Respeto a Dios, básicamente, respeto a sus padres, importantísimo, ¿verdad? Al igual que Ricardo, a cada quien a su edad, pues yo mismo les digo, vamos a tomar una cervecita, la cervecita se disfruta, así, hay que darles la guía de qué se trata el tema ese, porque se van a afrontar con eso en la vida, tienen que saber. Y al igual que a mí mi papá me enseñó a no tomar nada, a ver, no esté comiendo, igual yo se lo he transmitido a mis hijos. Tenés que estar comiendo si vas a tomar algo. Es una forma de estar seguro de que no se van a pasar los tragos demasiado. Y también les transmitiste el esfuerzo, la disciplina, el querer ser alguien en la vida. Sí, eso yo se lo mantengo, incluso el día de ahora yo les digo, ¿verdad? Tenés que luchar, es más, el día de ahora, ellos me hablan, ya están grandes, ya están adultos todos, y si hacen algo bueno, pues yo les digo, mira, felicidades mi amor, estoy con vos, me siento orgulloso, dale, siempre, porque siento que es algo muy importante para ellos, así como para mí, ¿verdad? Y el manejo del dinero, recuerdo que les decías, ¿querés esto? Cuando tengas tanto, yo te complemento. Mitad. Ajá. Sí. Entonces ahí veías a los bichos esforzándose, para lograr la mitad. Ajá, correcto. A veces lo lograban, otras veces no lo lograban. ¿Es fácil ser papá? ¿Ustedes creen que es fácil ser papá en la actualidad? Con eso del internet, las redes sociales, que los hijos se creen merecedores de todo, que los padres muchas veces no están estableciendo límites, porque como a mí no me lo permitieron o como yo no lo tuve, entonces quiero que mi hijo lo tenga. ¿Qué opinan sobre la actualidad? A ver, Ricardo. Yo tengo una teoría desde hace muchísimos años, que cada generación vive con su afán y son cíclicas las situaciones. Yo me acuerdo que mi papá no podía entender el mundo en que vivíamos en ese momento, ni lo que yo hacía en ese momento, porque estaba fuera de su mundo, o sea, de su generación, de su forma de ver las cosas. Y yo lo que creo, Isa, es que los padres tenemos que evolucionar con el tiempo, o sea, no quedarnos atrás. Entonces, digamos que yo nunca he tenido ese choque generacional con mis hijos, y veo que mis hijos, 2 de ellos son padres, tienen ese choque con sus hijos, porque yo siempre les dije lo que estoy diciendo. O sea, a todos los viejos les va a escandalizar lo que están haciendo los jóvenes. Eso es indiscutible. Y yo pienso que no, o sea, yo pienso que sí, obviamente siempre hay más libertades, hay más facilidades de hacer cosas, hay más libertad de pensamiento y de acción. Pero si tu hijo tiene una buena formación y tiene unos valores inculcados, siempre va a actuar de una forma correcta, esté en el momento en que esté. Y si ellos, como padres, o sea, mis nietos, que son bien pequeños, están formados de esa forma, igualmente lo veo así. O sea, mi hijo, que es padre, perdió a su esposa en la pandemia,
es padre, es papá y mamá. Mi nieto tiene 6 años. Yo veo que todos los días dedican por lo menos 1 hora en el día a jugar videojuegos, los dos. Ok. Ajá. ¿Comparten? Comparten, los dos juegan videojuegos. El otro, el hijo de mi hija, mi nieto menor, tiene 3 años, va a cumplir 4 años. Va a cumplir. Igual, él dice que es rockero, entonces mi hija le sigue la corriente y ya le compró guitarra eléctrica y ya empezó a clases y él dice que él es rockero y que él va a tocar rock y ella le fomenta eso, o sea, Ok, es como adaptarse adaptar. a las nuevas generaciones. Sí, yo pienso que eso va a seguir así. Yo creo que si vemos a nuestros nietos grandes, nos vamos a escandalizar de nuestros bisnietos si acaso los vemos. Pero yo creo que tenemos que tener siempre esa mentalidad de ir evolucionando con el tiempo y con las generaciones. Evolucionando, actualizándonos Correcto. y estableciendo siempre límites. ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino es de que sí, efectivamente hay que evolucionar junto con ellos, hay que actualizarse, pero no podemos perder de vista la educación básica o fundamental. Es decir, por ejemplo, hace poco vi una serie a donde había mucho amor en la familia, pero no alcanzaba para educar al hijo. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Y no solo es hablar con el hijo, sino que es tratar de entenderlo, tratar de entrar en esa cabecita para tratar de darle guía, por si él lo permite, porque recordemos que ahora los jóvenes con sus aparatos electrónicos establecen un muro entre ellos y nosotros. Entonces hay que ver de qué forma ese muro se puede saltar, o hay que ver de qué forma hay que perforar un hueco en ese muro para poder comunicarnos con nuestros hijos. Y siempre, siempre, siempre establecer los valores que son fundamentales. Como yo decía, si vas a hacer algo, si puedes dormir en la noche tranquilo, está bien. Si tienes dudas, mejor no lo hagas. Es que algo está faltando. Y acordémonos que tenemos una guía interna que nos dice cuando algo es correcto y cuando algo no es incorrecto. Entonces, fomentar eso. La conciencia, ¿verdad? De la toma de decisiones, de sus acciones. Y gracias por compartir. Sí, muchas gracias por invitarnos. Gracias, porque estos sabios consejos de padres de estas generaciones nos va a servir para generaciones nuevas de cómo crear con amor y firmeza. Y nos tenemos que involucrar con nuestros hijos, les tenemos que decir que los amamos, apoyarlos, ser solidarios, pero también ser firmes y dar consecuencias y decir esto no. Porque si no establecemos límites en casa, allá afuera, en la calle, les van a establecer los límites. Y hay una gran diferencia entre las generaciones actuales y nuestras generaciones, que muchas veces los chicos de hoy no se quieren esforzar, todo quieren que caiga del cielo. Entonces nosotros padres y abuelos les tenemos que enseñar que es delicioso esforzarse, levantarse tempranito, tener metas alcanzables, tomar esas acciones, seguir a un modelo que tú admires, ser como tu abuelo, ser como tu papá, como tu mamá, todas esas cualidades características, pero siempre amor y firmeza. Involucrarnos con nuestros hijos no solo es amor, también es rigor. Muchas gracias. Hasta la próxima.